Habló Máximo Kirchner. Definiciones, expectativa y libertad. Después del multitudinario acto en Argentinos Juniors, Máximo Kirchner volvió a hablar, esta vez en comunicación telefónica con BH, y se despachó sobre algunas cositas. Estos procesos políticos, digamos, como este que recién lleva 12 años, vienen contra un proceso de destrucción del país de casi 30, 40 años, y es mucho más fácil destruir algo que construirlo. ¿Cuáles son de las cosas que se dicen las que más le preocupan, o por lo menos una? Y mire, cuando uno escucha al candidato del PRO decir que va a levantar el supuesto cepo de un día para otro... Usted dijo hoy que el 11 de diciembre se levanta el cepo. Sí, la pregunta señor. es ¿cómo? Diciendo, señores, el que quiere dólares que vaya al Banco Central y los compre. Diciendo, señores, el que quiere dólares que vaya al Banco Central y los compre. Desconociendo las implicancias económicas, la realidad económica de nuestro país y lo que generaría eso, uno se queda pensando realmente desde dónde lo dicen. Quizás se dice muy cómodo desde Palermo Chico y de Barrio Parque, pero las implicancias de esa toma de decisiones impactan de lleno en los sectores más débiles de nuestra sociedad. O cuando se hacía referencia, ¿no?, a la asignación universal, que se iba por la canaleta del juego y la droga. En el conurbano bonaerense, la asignación universal por hijo se está yendo por la canaleta de dos cuestiones que el gobierno no solo que no las ve, sino que muchos de sus aliados, los intendentes del conurbano, las apañan. El juego y la droga. El juego y la droga. Y a los 2 días se puede decir absolutamente lo contrario. Yo creo que hay que mirar este tipo de situaciones, hay que estar atento, hay que ver cómo se votaron las leyes. No es lo mismo gobernar la ciudad de Buenos Aires con el PBI más alto del país y con todos los medios porteños a su favor que gobernar el país. O sea, a mí realmente me preocupa y me hace acordar mucho lo que fue el factor de la Rúa, y esto realmente a uno lo alarma, más cuando ve también el reingreso de viejos sushis, ¿no?, que acompañaron a de la Rúa en la catombe del 2001 como Lo Pérfido, ¿no?, que son recibidos con bombos y platillos, Lombardi, la misma Patricia Bullrich. Uno ve que eso se está regenerando alrededor del candidato y uno mira, y lo bueno es que pueden elegir libremente y hacerse cargo también de cada uno de sus votos. Esta nota sonó en la radio, se hizo un torbellino y hubo repercusiones por todos lados. Salvo... Ni siquiera aquellos medios muy opositores pueden ignorar a Máximo Kirchner saliendo a hablar de la manera que habla. No hay modo. No hay manera, porque si no modo. estás tapando la realidad con la mano. A ver, la información está antes en A24. Está hablando en estos momentos, algo que no es habitual, Máximo Carlos Kirchner, el hijo de la presidenta. Escuchémoslo. Está hablando Máximo Kirchner en estos momentos por Continental. Está hablando en estos momentos Máximo Kirchner, escuchamos. Nos ponemos en contacto en este momento en duplex con Radio Continental para escuchar la palabra de Máximo Kirchner, que está hablando con Víctor Hugo Morales. Máximo Kirchner está dialogando con Víctor Hugo Morales, nos sumamos a la transmisión de Radio Continental. Ni siquiera aquellos medios muy opositores pueden ignorar a Máximo Kirchner saliendo a hablar de la manera que habla. No hay modo. No hay manera, porque si no estás tapando la realidad con la mano. Agradecemos que elijan Todo Noticias y sabemos que están llegando muchos mensajes a través de las redes sociales, ¿eh? Sí, Santi, contanos. Hashtag martes de paro. Ni siquiera aquellos medios muy opositores pueden ignorar a Máximo Kirchner saliendo a hablar de la manera que habla. No hay modo. No hay manera, porque No hay si no modo. estás tapando la realidad con la mano. Qué curioso, diría mi primo el ingenuo. Justo el día del piqueteado paro de transportes, el medio que puso la noticia de Máximo en la tapa es el único que lo ignoró en el momento en que hablaba. Seguro que no andaba el cinto amplificador. Por eso, acá va otra parte de la nota en que se refiere al último ataque mediático. La verdad que uno realmente no desmiente este tipo de situaciones porque es diaria, lo que llevaría a estar todo el día desmintiéndolas, pero me parece que por la misma gravedad de lo que dicen, por el tema, ¿no?, que vincula Irán, Venezuela, Argentina, energía nuclear, la historia de Argentina con sus atentados, me parece que uno no puede dejar pasar este tipo de situaciones porque la verdad, si se dejan pasar de esta manera, después se habilita cualquier cosa, y mucho más también por respecto a las víctimas y a los familiares de las víctimas de los atentados que pasaron en Argentina. No hay nada ni que se parezca, no hay nada que pueda fomentar la creencia de que eso puede ser así, aunque sea en el error. En absoluto, Víctor Hugo, de ninguna manera. Nunca, 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 nunca. Que le quede claro a cualquiera. Es más, en la nota del periodista Daniel Santoro de Clarín, hace referencia al pasaporte y la dirección que tendría dicho pasaporte. Los pasaportes míos, y espere que acá me fijo bien, porque lo tengo acá, la dirección que siempre tienen
tuvieron todos mis pasaportes y sus renovaciones, son con dirección en Río Gallegos. Nunca en Juncal 1409, primer piso, que aparte no sé ni de quién es, no sé dónde queda. Después del papelón en el tema papeleo, sigamos con más de la entrevista en la que el entrevistado tuvo el tino de no guardar la libertad en un cajón. Usted no es funcionario, puede presentar una denuncia. ¿Piensa en alguna acción legal? Yo en mi país, a pesar del Grupo Clarín, prefiero que se pueda decir cualquier cosa. Si creo en la libertad, creo que cualquiera puede decir cualquier cosa, incluso hacer de la tarea periodística la fiesta del condicional. Bien, sigamos al autor de la nota a la que se refería BH. Su nombre sería Daniel, su apellido sería Santoro, trabajaría para Clarín y seguro hizo esto. Daniel, obviamente en pos de la corroboración, además vos hablás de hay, ¿no? O en este caso había, porque no se sabe hasta cuándo está. Hay documentación que muestra, no sé, por ejemplo, números de documentos de Máximo Kirchner, de Mira Garré, relacionados con las cuentas, identificatorios claros sobre esto. Yo tengo las documentación, pero obviamente son documentos que no tienen el carácter de una prueba jurídica y que mis dos fuentes lo vieron, por eso yo digo que las cuentas existen y serían de, ¿no? En pos de la corroboración, además vos hablás de hay, ¿no? Serían de, ¿no? Para que la audiencia explique cuando los periodistas hablamos de un potencial, porque todavía no llegamos obviamente a la certeza. ¿Identificatorios claros sobre esto? Serían de, ¿no? Estarán acostumbrados muchos de ustedes como lectores a escuchar los disparates de Clarín, ¿no? Esta sección particular. A ver, en periodismo decimos no se confirma un dato, se utiliza el potencial para morigerar o buscar justamente una explicación a algo que se va a publicar. ¿Cuánto hace que no sale usted de la Argentina? Desde 2002, vendrían a ser prácticamente 13 años, durante la presidencia de Néstor, de las dos de Cristina, nunca. 13 años sin salir nunca, es decir, Delaware, Luxemburgo, cualquier parte del mundo donde habitualmente se menciona, las Islas Caimán, donde fueran, no solo que no ha puesto los pies allí, sino que no ha puesto los pies fuera de la Argentina en 13 años. Y mire, no, la verdad que no, y la última vez que escuché de Delaware fue cuando, están instaladas muchas de las sociedades anónimas del Grupo Clarín. No estoy precisamente yo ahí, sino que están otros. Cuando uno ve una señora en la televisión que es capaz de decir que Néstor no estaba en el ataúd y que yo lloraba delante de un ataúd, digamos, vacío, y después es un pedido de disculpas alguna vez en algún lado, no sé si lo habrá hecho. Comenté, porque lo leí en un diario, lamentablemente no encuentro el diario, pero voy a mandar a buscarlo en algún momento. Está bien, gracias. Que cuando falleció el presidente Kirchner, el doctor Kirchner, se decía que no estaba en el ataúd. Eso se dijo, no fui la única, yo lo leí, me hice eco, lo leí en un diario, lamentablemente no encuentro el diario, pero voy a mandar a buscarlo. Sigamos ahora con otras definiciones políticas sobre algunos precandidatos a presidente y sus intereses. Yo quisiera ver qué pasaría realmente con Mauricio Macri si el Grupo Clarín le dedicara el tiempo que nos dedica a nosotros a él. No he visto una sola investigación sobre Macri, Massa y ningún candidato que esté en condiciones de ganar la elección en sus medios. Ni una sola, es como que si se escondiera algo. Es como si fuera una peta encubierta, es como si le estuvieran diciendo, bueno, ahora te dejamos correr libre, pero ojo que si ganás, vamos a tener que negociar. Ni una sola investigación. Nosotros, con el tiempo que nos dedican estos grupos de comunicación, mantenemos altos niveles de movilización en las calles, mantenemos altos niveles de aceptación popular, se toman las medidas de gobierno necesarias, no se deja a la Argentina en las condiciones que la recibimos. Y además le digo a Macri que no le tenga miedo, él hablaba de un círculo rojo, nunca nos contó quién era el círculo rojo ni nada. Son socios y comparten el modelo país, que se sienten los dos juntos y digan, como hace el New York Times en Estados Unidos, bueno, yo apoyo esto, pero que no se escondan detrás de la pátina de independientes y objetivos, porque no lo son, porque los mueven intereses. Intereses, socios, no seamos desconfiados. Quizás en aquella noche que Macri fue a cenar a la casa del CEO de Clarín, lo que lo motivó fue la muñeca culinaria de don Héctor. ¿Me puede contar el porqué de la reunión en la casa de Manieto la semana pasada? Bien, para el final, no quieran saber, no le pregunten a nadie cómo cierra la nota. ¡Aire, Fabo! Ok.
Escuchemos unas últimas precisiones de Máximo Kirchner. Se plantea primero la asignación universal como un subsidio, como un plan social, cuestión que yo creo que es un derecho, sí que es una cuestión totalmente diferente, pero dice, no, se les da el pescado en lugar de la caña de pescar, ¿no? Este es un ejemplo que uno suele escuchar en el liberalismo argentino. Esteban Bullrich, Progresar, ¿le gusta la iniciativa? Obviamente me parece que ayudar a los jóvenes es importante. La preocupación que me generan este tipo de iniciativas es que seguimos atacando los efectos y no las causas. ¿Por qué? Es darle comer pescado en vez de enseñar a pescar, a eso voy. El problema es que esta gente te da la caña de pescar en el medio del Sahara. Entonces la caña de pescar poco te va a servir si no tenés dónde hacerlo. Y que hay que estar tranquilos y que hay que mirar muy bien lo que se va a votar ahora en el 2015 porque es lo que define también el país hacia adelante. ¿Le agradezco a quien simplemente hemos conocido como Máximo o le agradezco a un candidato a algo? No, a Máximo, todavía a Máximo. No hay problema, a Máximo todavía. ¡Gurí! Señores, lo tenemos aquí a Mariano Recalde, que hoy ¿sería el presidente de las líneas argentinas? Así es, soy. Es el presidente social, tenemos una certeza. Muy bien. Sí. Su opinión, por favor. Muchísimas cosas. La verdad que arrancó esto como una desmentida a una difamación enorme, que te pongan en la tapa así una mentira vinculada además con negocios que tienen que ver con un atentado tan terrible, y escucharlo desmentir eso, como hemos tenido que desmentir tantas cosas de las tapas de Clarín y de las páginas de adentro, y después escucharlo hablar sobre tantos otros temas que termina uno en vez de indignado, entusiasmado con todo lo que ocurrió y agradeciéndole a Clarín por la tapa, así ojalá haga otra si Máximo vuelve a hablar. Sí. No, hay un dato que me parece que pasó en Argentinos Juniors y lo reconoció el propio Jorge Asís, insospechado de kirchnerista, ¿no? Que escribió incluso en 2009 el kirchnerismo póstumo, como que el kirchnerismo había muerto, que era que a Máximo lo habían vendido desde Clarín, de Noticias, no importa los medios, pero casi como un débil mental, digamos, con respeto a aquello que jugaba la PlayStation, y esta etapa lo que dice es que es un genio del mal y de las finanzas internacionales. La pregunta para Recalde es, punto número uno, además de un cuadro político como demostró que es, ¿quién es Máximo Kirchner? Y punto número uno, lo que más me interesa a mí es si va a ser candidato o no, digamos, y creo que le interesa a la ciudadanía. Empiezo por el final. Ojalá sea candidato, todos queremos que sea candidato y cada vez más argentinos que lo escuchan, que lo ven, que lo empiezan a conocer. Yo quiero ser el asesor de vestuario. Por favor, porque, sí. el buzo no ya es algo va que más. le preocupe, la estética es algo que evidentemente no le preocupa, pero sí le preocupan las cuestiones de fondo, está muy presente, no hablaba en público, pero hablaba muchísimo los que lo escuchábamos. Estábamos entusiasmados desde hace mucho y ahora que cada vez más gente lo escucha, creo que sería buenísimo que fuera candidato. Eso lo va a decidir él, tal vez lo estamos presionando desde acá. ¿Candidato a qué les gustaría? A lo que él fuera, a lo que él quisiera, desde presidente hasta arrancar como concejal en Río Gallegos. Bueno, pero que empiece a aparecer más como hoy. Más públicamente, como presión. Sí, a nosotros nos encanta. ¿Y le sorprendió este ninguneo de algunos medios de comunicación hoy? Porque veíamos no sorprende. No. Estamos acostumbrados. Pero quedaron en evidencia. Son cada vez más obvios y eso es bueno porque la gente cada vez se da más cuenta y es más crítica. Antes uno leía el diario y decía, esto es así. Ahora lee el diario y duda un poquito más. Ojalá algún día tengamos todos capacidad de confrontar y de chequearnos, cada uno de nosotros, lo que no chequea Clarín, lo que no chequean los diarios, poder chequearlos nosotros. Quedó dando vuelta una pregunta, Iván, ¿quién es Máximo Kirchner? ¿Quién es? Por eso es la el hijo, reitero. nada más y nada menos que el hijo de dos presidentes. Creo que es una rara avis, un espécimen raro. Hace un rato escuché a un amigo decir que era una especie de hijo de Maradona y de Pelé. Pero el tipo está metido en la política, claramente. Así es. O sea, podría ser un chico que se dedica a pero además es una persona, además de formada, con capacidad, con mucha información, sumamente humilde y con una responsabilidad y con una prudencia que la verdad es maravillosa. Cualquier otro se hubiera mareado. Sí, hoy mostró templanza al menos, ¿no? Mucha templanza, mucha prudencia, mucha paciencia, con un proyecto a largo plazo, y creo que eso es lo que asusta a Clarín, lo que asusta a Mañeto, lo que asusta a todos. Tardó un poco. Ver en Máximo el futuro de este proyecto. Tardó un poco, digo, para lo que es, no solo ustedes que son Mesa Nacional y Conducción de la Cámpora, sino por ahí para la militancia que tenía de repente esto lo va a líder. Medir, esto se va a saber dentro de 20 años. Si tardó o no tardó. Si tardó o esperó lo suficiente o tiene que esperar un poquito más. El punto de cocción
de su aparición, no se puede medir ahora, hay que esperar con los años. Ahora con esta noticia lo que se vio es algo que también sucedió hace un mes atrás, la participación también de la prensa brasilera en la construcción de la mentira. La revista Bella, que para los que no lo conocen es una especie de revista de noticias un poco más amarilla aún, que busca enlodar todo lo que tiene que ver con los procesos nacionales y populares del continente. ¿Qué lectura se hace sobre eso? De que la noticia ya entre por otro lado para validar la mentira y que cuando se da la noticia en Argentina ya haya como una especie de constatación desde afuera. Es el mismo mecanismo, o sea, buscan distintos métodos en realidad para el mismo objetivo, que es difamar. Ya cuando aburre Clarín, buscan otras fuentes de igual credibilidad para nosotros. Y más allá de la obviedad de querer erosionar a Máximo desde que apareció como actor político, ¿crees que hay algo en particular que haya sido, que indique que esto salga en este momento? ¿Por qué este momento? ¿Por qué ahora crees que ponen esa tapa con esa denuncia? Sí, tengo algunas ideas. La verdad que se iba apagando, se iba diluyendo toda la operación Nisman, y lo dijo el propio Máximo, necesitaban reflotar ese tema y apareció el capítulo 3 de la saga de esa operación política empezada en enero, que la volvieron a reflotar y que caía ya por su propio peso. Lo que me pareció interesante es que sacó a la luz, digamos, lo de... Que yo dije, oiga, mira, tiene razón, cuando me viste decir lo de lo pérfido con el otro, ese tipo de análisis, ¿cómo lo ves vos? Pero lo veíamos permanentemente, ahora el Máximo lo pone claramente sobre la mesa, pero que el proyecto que hoy encarna Mauricio Macri en la ciudad es la continuación del neoliberalismo de Menem y de la Rúa, es algo obvio y que lo vemos en las políticas cotidianas de... Lo que yo decía la vez pasada, las cosas que tanto tiempo le lleva a un gobierno decir, bueno, vamos a... Lo hablaba con vos, ¿te verdad? Que yo te decía, ¿cómo puede ser que a mí me cuesta un huevo tener que decir, che, no quiero poner el cepo al dólar porque, bueno, no es una avenida muy popular, que digamos, para mucha gente, pero bueno, no me queda otra. Y puedo venir yo del otro lado y en 5 segundos, en una frase, decir... El 11 te lo saco. No, y el cómo también. Es una responsabilidad. Pues si entramos en esa, cuando toda la gente me dice, nos gusta el sándwich de milanesa, yo digo... El 11, sándwich de milanesa para todo el mundo. Hoy fui a una juguetería y le dije, no hay Barbies, y me dijo, Macri dijo que ahora las va a traer. A partir del 11 empiezan a devolver las Barbies para la nena. No sé, así es un chiste. Estamos en una, no sé. Es muy fácil gracioso hacer promesas en abstracto y sobre todo promesas que son promesas sin desarrollo. A gastar mucho y a recaudar nada. Vamos a eliminar todos los impuestos y vamos a duplicar y vamos a abrir las importaciones y vamos a abrir la compra-venta de dólares. ¿De dónde van a salir los dólares para Bueno, yo le decía, hablamos con Iván, que si en 100 días va a ser, no llega a los 100 días, porque a los 100 días ya hizo todo. Si todo va a ser una por día de semejante envergadura. Hay algo que no es solamente... la medida por sí misma, sino que esas medidas tienen repercusiones como pérdida, puede ser o pérdida de empleo, o si se liberan las restricciones cambiarias, no hay plata para sostener el tipo de cambio en el central. En fin, son cuestiones más largas de explicar. Hoy Máximo decía algo que no estaba en el informe, que dice, nosotros no atacamos personalmente, esto yo creo que lo hice a título personal, porque el kirchnerismo lo ha hecho algunas veces con opositores, pero lo decía a título personal, no ataco personalmente porque la disputa es política. ¿No? Él planteaba claramente eso en contraposición de lo que él entiende que sí hacen con él, con la presidenta, con el presidente Néstor Kirchner. Y con muchos de nosotros. Y con muchos de ustedes, ¿no? Nosotros también, la discusión siempre queremos centrarla en las ideas, en los proyectos, y queremos que se pongan sobre la mesa los proyectos de los candidatos a presidente, de los candidatos a jefe de gobierno, de todo el mundo, para discutir ideas y no si es simpático, si es antipático. O cuestiones por el estilo. Pero, disculpe un minuto, pero tengo... Hola. Sí, Roberto, buenas noches. En un esfuerzo de producción enorme, gigantesco, ¿verdad? Nos trasladamos a París, ¿verdad? Para tomar el toro por las astas y de alguna manera descifrar este enigma, si Máximo salió del país del 2002. Están investigando si Máximo salió o no salió del país. Y al azar, ¿verdad? Vamos a buscar algún ciudadano parisino. Señor, disculpe. Ese pelo. Por favor, ese cabello. Bonjour. Discúlpeme, caballero, usted y yo jamás nos vimos, ¿verdad? No. Discúlpeme, para la cámara, Argentina en vivo, Argentina. Bonjour, Argentina. Vea esta foto. ¿Usted lo vio alguna vez a este sujeto por aquí? Sí, nos lo vio en el año 2006. Quiso comprarle un croissant.
y no le alcanzó porque el euro está por las nubes y porque este país se viene a pique. Televisión Verdad, Roberto, esto es efectivo. Máximo Kirchner salió del país. Seguimos investigando, Roberto. Muchísimas gracias. Estamos siguiendo por venir. Está siguiendo. Ahora es la ruta de Máximo. Se viene una nueva ruta. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde no estuvo? Queda como bastante claro, retomo lo de la candidatura de Máximo, que el candidato natural sería para la cámpora presidente Máximo Kirchner. Digo sería porque no lo es. Como por ahora, por lo menos no lo es. ¿Quién es el candidato natural de la cámpora para la presidencial? Cualquiera de los 7 que hoy se están precandidateando, que de hecho 8, que de hecho todavía no son precandidatos porque no se han presentado las precandidaturas, podría representar fielmente este proyecto. Vamos a ver quién se presenta, quién recibe más apoyo y cualquiera podría continuar. De la cámpora estaba hablando, no del proyecto general, sino de el candidato que ustedes sienten como que bueno, de los 7. Hay algo que a mí me presenta cierta intriga. O sea, cuando Macri dice lo que dice, no es que lo dice porque es un irresponsable o un tonto. Digamos, lo que está planteando es un proyecto de país acorde a su pensamiento político. Él claramente lo que quiere es desfinanciar el Estado y endeudar a la Argentina nuevamente y volver al festival que nos desembocó en el 2001, digamos. Eso no es una cuestión casual o tonta, no es que es un pavote que dice, no, yo voy a cortar voy a liberar el corralito del dólar. No, él lo dice de verdad. Y abriría las importaciones y volveríamos a tener un país sin industria nacional, sin empleo, con muchísimos desocupados, con salarios bajos. Esa es la consecuencia de esas medidas que alegremente por eso cuando se dicen estas cosas, no es que nosotros tenemos que decir, no, es un irresponsable. No es un irresponsable. No. Se está diciendo claramente lo que él quiere y lo que él va a producir. Sí, y una cosa tiene que infecta a los demás, porque ahora también Massa levanta la mano, ¿no? Y dice, yo también voy a sacar el dólar. No fue muy oportunista Massa la ganancia, digamos, ¿no? Pero una cosa más. Por supuesto la corrupción está mal, es algo que detesto y deploro, como creo que cualquier argentino. Sin embargo, hay algo que a mí me parece como que es una reflexión que me gustaría compartir con vos. O sea, la derecha pavota normalmente discute de corrupción, pero nunca discute de políticas públicas. O sea, es algo que nunca termino de entender por qué no podemos discutir de proyecto de país en lugar de discutir solamente de corrupción, que es algo que se debe dirimir en tribunales, básicamente. Una cosa no inhabilita a la otra, digamos. Por eso yo deploro la corrupción. Yo discuto las dos cosas. Exactamente. Y ejecutamos un proyecto de país que ha tenido los cambios pero que nunca ha discutí tenido. Y en mi caso, hablando de corrupción, no solo discuto y hablo, sino que ejecuto. A mí me vinieron a ofrecer una coima de $20 millones cuando trabajaba con mi viejo en la Cámara de Diputados. No. Perdón. 20 millones de dólares, Roberto. Así es. Ni se imagina. Se puso mal. Bueno. Ya no sé si va a poder seguir. Por supuesto deploro la corrupción, obviamente, igual que todos ustedes. Obviamente, yo también estoy en contra, pero 20 palos son 20. Algunos lo recordarán. En una época en la Argentina los trabajadores cobraban parte de su sueldo con ticket canasta. Entonces mi viejo tenía un proyecto de ley para derogar los tickets canasta y que todo el mundo cobrara en pesos. Las cámaras son poquitas, la cámara que representa a las empresas son poquitas, eran 3 empresas las que emitían los tickets, quisieron frenar esa ley. Y más, después propusieron cambiarla y que no solamente se paguen el salario, sino que se paguen el aguinaldo. O sea, aumentar el volumen de los tickets hubiera sido una millonada. Y para eso proponían que mi viejo presente un proyecto de ley en ese sentido. Y ofrecían $20 millones. Y frente a eso tratamos no solo de hacer la denuncia, sino de llevar las pruebas de que había un intento de soborno. Porque de denunciar así, habrían intentado sobornar, tendrían la intención, no sirve para nada. Y no es lo que queremos nosotros. Entonces, filmamos las propuestas. Primero con una cámara en la biblioteca de mi oficina y después cuando vino el representante de las empresas, porque primero venía un intermediario, con 2 cámaras, porque me dijeron, todo certificado por escribano, con muchos recaudos. A mí no me mires más, yo estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Porque nos dijeron que esta gente sabía filmar, sabía hacer cámaras ocultas, que nos podían cambiar de lugar, entonces además de la cámara fija me pusieron una en la corbata, que ahora no tengo, bueno, pero una corbata. Y efectivamente fue así. Se sentaron en mi escritorio y me dijeron, vámonos a otro lado. Yo imagínate cómo estaba, ¿no? Fue en el año 2007, noviembre de 2007. Bueno, finalmente yo les pedí que se queden, porque ahí se veía mejor desde la biblioteca. Fuimos a un bar y yo aparte no podía decirles nada, porque si no, no vale. Si uno le dice, me vas a dar la coima, no vale como prueba. Tiene que venir espontáneamente del que soborna.
Y hablando, en un momento largan todo, dicen las 3 propuestas, que incluso salieron en la tapa de Página 2 en aquel entonces. Si Diego lo busca, lo va a encontrar. Y cuando tuve lo que quería, me quería ir rajando de ese bar. Y finalmente pagué, nos fuimos. Y cuando ¿Pagaste vos? Sí, ¿De qué sí. pasó con la denuncia? Una vergüenza. Presentamos todas las pruebas en la justicia. Te quiero contar lo que me pasó. Claro. Cuando llegamos, llego con la filmación y enfocaban, se veía solo la panza de los tipos. Solo la panza. Y se escuchaba todo hasta que en un momento se ve que me tiré para atrás y se le ve bien la cara y se pudo demostrar. Presentamos todo en la justicia avanzó hace 7 años. Pregunto. Ellos pidieron una probation, que es más o menos como una confesión, es como negociar la condena. Se apeló eso, se le denegó la probation, estamos esperando el juicio oral todavía. Porque esto también es una particularidad. Normalmente se habla de corrupción pública, pero la corrupción privada también. No, y lo grave es que en no el hay Congreso es corrupción una pública forma de sin manejo. complicidad privada. Y muchísimas veces se inicia, se origina en empresarios que... Y debiera haber más denuncias, me imagino, ¿no? De este tipo en el Congreso de la Nación, de diputados que seguramente son tentados, por lo menos, no sé si aceptan, digo, pero seguramente no sé si es tan son fácil probarlo, no sé si es tan fácil conseguir las pruebas, sí, pero seguramente no es un caso aislado. Claro. Señores, ¿qué pasó? ¿Están ahí todavía? Perdóname, discúlpenme, pero están ahí todos que ahora están en... ¿Dónde están? Estamos, Roberto, sí, también pero qué lindo. Increíble, estamos aquí, perdón, aquí en China, ¿verdad? En China nos vinimos a gamba, ¿no es cierto? Porque aquí en China también hay paro de transporte, Roberto. También entonces buscando algún oriental genuino, fidedigno, ¿no es cierto? Que represente la... Caballero, ¿cómo le va? Pero no puede ser, está siempre bonito. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo vio o no lo vio? ¿Lo vio o no lo vio? Sí, lo vi en el 2008. 2008. Y un evento de la Campolá en Beijing y vinieron todos por el sushi y el sake. Bien, caballero. Y sí, lo puedo. Me corre frío por la espalda, Roberto. Discúlpeme, una pregunta para Bonelli. Este señor... No es Bonelli, o quien sea. ¿Cómo es su nombre? Dígame. Han Chu. Juancho, ¿usted visitó París alguna vez? No, de ninguna manera. No, si los vuelos están por las nubes, los vuelos no se pueden... No, bueno. El coreano, japonés, coreano. En China, Roberto, seguimos investigando, Roberto. Muy bien, sigan investigando, por favor. Estamos esperando la ruta de los viajes ahora. Tenemos... Máximo Kirchner habló sobre Malvinas. Sería muy bueno que 2 países como Argentina e Inglaterra se sienten una buena vez por todas a negociar, cuando generalmente de las grandes potencias se le exige todo tipo de normas institucionales, democráticas, de sentido común, y nos quieren enseñar a comer con tantos cubiertos. Sería bueno que en vez de querer enseñarnos esas cosas, le enseñen a sus pueblos lo que es la paz, y en vez de aumentar sus presupuestos militares se sienten con Argentina, porque Argentina es un gobierno de paz. Totalmente de acuerdo, que es un reclamo que ya tiene 182 años de la Argentina, 2 meses y casi 27 días, de soberanía. Es un reclamo que nosotros entendemos que tiene que hacerse por la vía pacífica, pero incansablemente. Así que estamos detrás de las políticas que la presidenta impulsa en este sentido, no solamente en la Argentina, sino en los foros internacionales, que hoy Daniel Filmus encarna desde esa secretaría especialmente creada para pelear por la soberanía sobre las islas, y desde mi humilde lugar estamos esperando para poner vuelos a esas islas de una vez por todas. Hablando de todo, ya que estamos en tren de chusmear, ¿no? O sea, todo el tema de los accidentes de avión y todo, ¿cómo lo viviste eso cuando lo veías por televisión? Con mucha preocupación, del caso Germanwings, etcétera. Con mucha preocupación como todos, pero porque cada vez que hay un accidente de los millones de vuelos que hay por día, es noticia mundial, más cuando no se sabe qué es lo que pasó. Cuando uno sabe que fue un rayo. Los de Malaysia Airlines, cosas que hacen. Exactamente. Pero algo que yo quiero transmitir y reiterar, porque estuve en Aeroparque estos días y la gente me paraba preocupada, es que es el medio de transporte más seguro que hay, el avión. Eso es verdad. Lo que se invierte en capacitación, en mantenimiento, las medidas que tiene el transporte aéreo no las tiene ningún otro medio de transporte. Lo que se controla
el avión y a los pilotos antes de que salgan, es lo que garantiza que... ¿Y tenés una opinión al respecto? Cuando lo viste dijiste esto, para mí fue... ¿Tenés tu opinión sobre el tema? No, ni idea. La verdad, sospecho de cualquier cosa. Es el único que no opina sobre el tema, porque opina el mundo, ¿viste? Todo dice, no, para mí el piloto estaba en aviones. Aerolíneas es uno de los principales focos de crítica por parte de la oposición. ¿Por qué crees? ¿A qué se debe eso? Fíjate que ya ¿Vos crees que eso hasta calmó? el propio Macri, que decía que había que privatizar, ahora disimula. Massa sale a decir que es excelente aerolínea. Porque se ha instalado ya en la sociedad la importancia que tiene el transporte aéreo en la Argentina como servicio público, como herramienta de no solamente de integración, no solamente como por lo que aporta desde el punto de vista social, sino también como herramienta de desarrollo económico. Y hoy Aerolíneas exhibe una realidad completamente distinta de la de hace 5 años. Hace 2 días fui al Congreso una vez más a exponer sobre cómo estaba la empresa y la verdad es que ya no apareció ni Gerardo Morales ni ninguno de esos ya no tiene nada para decir. Hacer escándalo y fue una reunión tranquila. Mariano, ¿vos sos los gremios con los cuales habitualmente tenés que...? Y hay 6 gremios de empleados de Aerolíneas Argentinas, Austral y las demás empresas del grupo. Después hay gremios de torreros, que son los que controlan el tránsito aéreo, que no son de aerolíneas, controlan a todos, la gente de limpieza, de seguridad, que hace catering, los remiseros que llevan y traen a los pilotos y las azafatas a su casa del trabajo. Mariano, vos sos precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te imaginás una campaña con debate con otros candidatos? ¿Te imaginás debatiendo con Gabriela Michetti? Por supuesto. Porque es un formato al que no estamos habituados acá en la democracia argentina, que es el debate de candidatos. Cada vez hay más debate, por suerte, y buenos debates. No, sí, me encantaría. O sea, participarías en esa convocatoria. Por supuesto. Hecha por TN, por ejemplo. Ahí es más difícil, pero en cualquier lugar neutral lo haría. Canal 7, por ejemplo, podría ser un escenario... Tranquilamente. Y siempre se dice que la capital es tradicionalmente de derecha o gorila, antiperonista. ¿Qué pensás de eso? No creo que la ciudad sea de derecha. Es más, hace 4 años nada más, hace 2 elecciones, la capital votó mayoritariamente a una peronista. Cristina Fernández de Kirchner sacó más votos que ninguno. La lista de diputados de Frente para la Victoria sacó más votos que la lista de diputados del PRO. Así que no creo que la ciudad sea de derecha. Lo que hay que ofrecerle a la ciudad es una propuesta mejor que la del resto. Y eso es lo que vamos a trabajar para ofrecer. Parece ser que la estrategia es hablar poco de las políticas públicas, como decía recién Mariano, y mucho de las personas, porque como demonizándolas. En ese sentido, ¿vos crees que el ataque es directo hacia Máximo? ¿Y por qué sentido crees que atacan directamente hacia él? Porque Máximo personifica en el futuro un proyecto político. Pero Máximo, por supuesto, es una figura central, es el mejor de todos nosotros, es el que logró conformar esta fuerza política que excede a la cámpora, es mucho más grande, creo que conduce a todo el kirchnerismo junto con la presidenta, pero la verdad es que se equivocan, porque detrás de Máximo hay una fuerza política organizada, hay un montón, sobre todo hay una generación nueva que se incorporó a la política, que cree en ese proyecto y que va a continuar, sea quien sea el que represente el proyecto en el futuro. Recalde, yo acá incluso en algún programa de radio me han dicho ya militante del PRO por haber dicho que este pacto, esta alianza PRO-UCR tenía muchas posibilidades de ser gobierno. Ahora, yo hablé con un dirigente de la UCR y dicen, de la cámpora, por la negativa, la gestión. Critican la gestión de Aerolínea, como decía Mili, critican la gestión de Julián Larbel en la justicia, de Pedro en la Secretaría General, critican la gestión de la cámpora, pero le reconocen que nunca le pudieron encontrar un acto de corrupción a la cámpora. Digamos, ¿por qué crees que esos son los dos focos? Uno por la negativa y otro por la positiva, que detecta incluso la oposición. Bueno, si hubiera alguna sospecha de corrupción, estaría en la tapa de Clarín inmediatamente. Eso. Y Elisa Carrió se la denuncia. Y Elisa Carrió o alguno de esos denunciantes crónicos. Dice que son los Y la gestión, que la evalúe la gente. Y cuando vote, que evalúe la gestión. Y la gestión, ¿sabes qué? También cuando la evalúa en el caso de Aerolíneas, cuando compra un pasaje. Ahí la gente no tiene ideología. Claro. Compra donde hay un buen servicio y donde si uno quiere volar a Santa Rosa, vuela en la única empresa que llega a Santa Rosa. Y la verdad es que pasar de 5 millones de pasajes vendidos a 10 millones de pasajes vendidos habla de una transformación. Ahora, ¿cómo hacen? Una sola pregunta que quiero hacer que siempre me intrigó. ¿Cómo hacen para dar cifras tan, como diciendo, Aerolíneas pierde tanto por año, tanto por día, tanto por hora? O sea, me parece una barbaridad. Hay un empleado ahí que manda a hacer cifras. Primero que son números tirados a la marchanta. Ah, es así. Primero. Y segundo, la carga ideológica que tiene el lenguaje. Cuando uno dice Argentina o el Estado pierde en Aerolíneas, no pierde, ni siquiera gasta, invierte. Cuando uno se compra una herramienta de trabajo,
lo que sea, una computadora, no dice, perdí 2.000 pesos en una computadora. No, en todo caso gasté, y si es una herramienta de trabajo que me va a generar beneficios, estoy invirtiendo. Claro, y el Estado invierte, así como invierte en educación, en salud, en los trenes. A nadie se le ocurriría decir que el Estado ahora está perdiendo plata en recuperar el ferrocarril. Invierte, de la misma manera invirtió para recuperar un servicio que es el transporte aéreo, que tanto le aporta a la Argentina en los dos sentidos que le decía recién, social y económico. No me digas que a otro lugar más. Hola, seguimos acá en el medio del desierto, ¿no es cierto?, en Egipto. Periodismo. ¿Usted estaría en Egipto? Estaríamos en Egipto. Esto estaría siendo periodismo de investigación, periodismo verdad, Roberto. Me gustaría saber la repercusión en la Argentina de esta tremenda investigación cuasi científica que estamos haciendo. ¿Repercusiones? Ninguna, bien. Entonces, seguimos. Me gustaría... ¿Y cuál de las 3 pirámides habría visitado Máximo? Estamos aquí casualmente con un beduino, ¿verdad?, que se acerca gentilmente. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿su nombre? Ya Habibi, ya Habibi. A ver, dígame si lo conoce. ¿Lo conoce, sí o no? ¿Lo vio? Por supuesto, yo lo he visto. ¿Bajo qué circunstancia? Quiso comprar una pirámide con la plata de los jubilados. Qué beduino más raro el acento. Usted lo puede confirmar, lo confirma. Sí, la quiso comprar con la plata de los jubilados, sí. Bien, Roberto, me remito a las pruebas, ¿verdad? No tengo más que decir. Está completamente confirmado que Máximo ha salido del país, Roberto. Impresionante, la verdad que estaría aparentemente... Está confirmado. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Gracias por venir. Lo que emprenda. El pueblo quiere saber, y quiere saber todo, y lo quiere saber de este señor.